Lorena Cobas, de UNICEF, que desde el principio quiso colaborar con nosotros, pero bueno, pues al final la labor... Lorena, soy el técnico de... ¿Sí? ¿Sí te puedo qué? Ah, vale. Vale, bueno, pues entonces, perdón. Lorena de UNICEF quería estar aquí, pero con el Dana estaba en Madrid y se iba a venir aquí hoy, pero bueno, pues como ya tiene labores de coordinación y de gestión de crisis, pues no ha podido venir, pero a pesar de todo ha querido colaborar, ya nos ha mandado su presentación y nos ha mandado una serie de fotos que tenemos también en la parte de exposición artística. Si queréis verlas en la exposición de después, pues os animo a verlas. En cualquier caso, sin más, voy a dar la palabra a Lorena, que tiene gran experiencia en este campo y bueno, que está en contacto directo también con procesos de desvinculación a niñas, los problemas que esto plantea por su estancia y por lo que se encuentran un poco después, ¿no? Entonces, muchas gracias y te doy la palabra, Lorena. Hola, buenos días. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Se te escucha, pero no se te ve. Bueno, se te ve chiquitín, ¿lo veis? Bueno, Vale, ya, vale. lo importante es la presentación. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, primero quería disculparme y darte las gracias por organizar este evento. Me parece que es muy relevante. Cualquier niño y niña en un grupo armado está invisibilizado y nos olvidamos de que esa realidad existe, porque lo que no se nombra muchas veces desaparece, pero las niñas especialmente. Entonces, creo que esto es muy relevante y lamento de verdad no poder estar allí para compartir de una manera más cercana. Pero como decías, aún así, creo que es importante traerlas a ellas aquí. Antes de empezar, decir que probablemente lo haga más corto, porque muchas de las cosas que yo iba a decir se han dicho antes. De hecho, obviamente el trabajo que hacemos en esta temática, y esto es uno de los mensajes que también quiero trasladar, pues aquí cada uno hablamos desde nuestra experiencia, pero el trabajo tiene que ser tremendamente coordinado. Cada organización, cada actor humanitario presente en estos conflictos pone y aporta una parte en la atención a las supervivientes, a estos grupos y fuerzas armadas. Y creo que es importante porque luego eso se muestra en que yo estaba escuchando anteriormente a Silvia, por ejemplo, y decía, claro, si es que esto ya lo tengo yo, porque realmente son los aprendizajes que hemos ido haciendo de manera conjunta. Y creo que esto es importante en un contexto en el que parece que todo es competencia. Bueno, aquí hay colaboración. Recordar algunos conceptos. Bueno, también yo en todas las presentaciones que hago de este tema empiezo hablando de las imágenes. Las imágenes que ponemos, en la mayoría de los casos, debería ser en todos, por lo menos en mi caso debería ser en todos, no se reconoce a las niñas ni a los niños que participan en los grupos. Yo voy a hablar también desde ese lugar, desde la protección, el respeto y la dignidad de estos niños y niñas. Son víctimas de las peores atrocidades que podamos imaginar, pero no hagamos que sean víctimas, además, pues de estigma, vergüenza o incluso, en un mundo globalizado como el que vivimos, incluso de represalias en un momento determinado. Y eso es, antes hablábamos de no hacer daño, hablaba Silvia de muchas veces se hace daño. Y realmente eso es algo que tenemos que tener especialmente cuidado. En este caso, antes de hacer daño, nos paramos, pensamos y si no hay otra alternativa que no haga daño, mejor busquemos algo más creativo. Recordatorios, perdón. Estamos hablando de una de las 6 graves violaciones contra la infancia en conflicto.
Son 6 graves violaciones por las que se encomendó al secretario general para la cuestión de los niños y conflictos armados de hacer seguimientos, informes anuales en las que se saquen datos, se saquen tendencias y también se saquen listados de la vergüenza en el que aparecen los grupos y fuerzas armadas que cometen cada una de esas graves violaciones. Y una es la utilización de niños y niñas por parte de grupos armados. Es verdad que todo este tipo de convenios internacionales, normativa internacional, no tienen fuerza sancionatoria real, pero sí tienen fuerza, pues eso, de vergüenza pública y es una herramienta que tenemos para incidir con estos grupos. También es verdad, como se decía antes, que muchos de estos grupos armados no se sienten representados por esto y hay que buscar también otras alternativas para llegar con el mensaje. Y luego decir otra cosa, hablamos de las niñas, no hay tanta evidencia en relación con las niñas, son invisibles normalmente. Entonces, en muchos casos trabajamos en base a indicios y vamos aprendiendo con la práctica. Las niñas, normalmente en muchos de los contextos en los que trabajamos, no interactúan normalmente en muchos con hombres o con profesionales y las niñas que están vinculadas con los grupos y fuerzas armados lo tienen aún más difícil. Quería empezar con un par de datos. Yo voy a intentar ir mucho a lo vivencial, porque creo que lo vivencial es lo que nos hace darnos cuenta de la realidad, pero bueno, no podemos mirar hacia atrás en la realidad. Desde 2005 es desde cuando tenemos datos verificados con estos informes anuales que hablaba. Entre 2005 y 2020 tenemos verificados más de 93.000 niños y niñas que en algún momento de su vida han estado como parte de estos grupos armados. Esto es lo verificado. Es la punta del iceberg, porque seguramente sabemos que hay muchísimos más a los que no hemos llegado. ¿Cómo se reclutan? Pues siempre se pone voluntario y forzado, pero voluntario ya lo hemos visto con Silvia, yo voy a entrar un poquito más, pero no mucho. El voluntario, entre comillas, porque la voluntariedad en medio de un contexto de pobreza, de que han asesinado a tu familia, de que realmente estás en un shock emocional, de que los únicos que te ofrecen una alternativa es el grupo armado, pues es relativo. Y deja secuelas a corto y largo plazo, en salud física y mental, dificultad de relacionarse y sin futuro y sin presente. Yo pongo en el titular niños, niñas, no soldados. Todos utilizamos el término niños soldados y es una traducción del inglés que tal vez sea más adaptado. Y yo también lo uso porque es más sencillo y es más fácil llegar, pero que sepamos que no es un término correcto. Primero, porque lo que se suele utilizar es niños soldado y esto deja a las niñas fuera. Parece que es algo que no les afecta. Luego, porque no son soldados. Esto podría tener incluso implicaciones legales. Una vez que son liberados, muchos niños y niñas se van en detención por los actos que han cometido. Y si consideramos que no son soldados, tienen que ser tratados como víctimas, no como perpetradores. Y tercero, porque, como ya hemos visto también, no solo hacen funciones de combate. Entonces es importante tener esto. Y están sin futuro y sin presente. Dificultad de relacionarse, yo quiero entrar un poquito ahí también para que entendamos, bueno, seguramente estoy diciendo muchas obviedades, pero creo que es importante colocarlas en orden. Si los niños y las niñas les reclutan, pues a partir de los 5 años en muchos contextos tenemos datos y muchos están reclutados hasta los 15, 16. Todo el periodo en el que desarrollan su personalidad y su manera de relacionarse en sociedad lo hacen en un entorno violento, con las jerarquías y en la que desde el primer día les han dado un arma y muchas veces, si ese arma la han perdido, les han castigado y torturado. El perder ese arma puede suponer un problema y una dificultad para relacionarse con la comunidad. Es por esto que hablábamos antes de
lo complicado que son todos estos programas que yo os voy a contar un poquito, porque realmente esto no es tan sencillo como sacar a un niño o una niña de un grupo armado y ya está todo resuelto. Hay que romper muchas limitaciones, muchas barreras a las que se enfrenta, primero consigo mismo o consigo misma y luego en el entorno y en la comunidad. Bueno, voy a pasar porque me gusta mucho hablar. Entonces, como decir que es la segunda grave violación más cometida en 2023. Hablamos de que los datos verificados en 2023, que es el último informe del que tenemos constancia, el de 2024 saldrá dentro de unos meses, habla de 8.655 niños y niñas utilizados por Fuerzas Armadas. ¿Cómo se les recluta? Aquí voy a entrar poco porque ya lo hemos visto. ¿Forzado o puede parecer voluntario? El forzado es lo que conocemos como secuestro. Quiero destacar que las niñas a veces son el blanco específico de los secuestros, porque hay una concepción en determinados contextos en el que las niñas son más maleables. Por eso también los niños y niñas en general a veces son preferidos frente a los adultos, porque lo que buscan estos grupos armados es alguien que puedan moldear a su antojo, alguien que puedan convertir en el soldado o la soldado que ellos quieren, ideal, perfecto y que sea obediente. Y ellos tienen esta concepción de las niñas. Otras veces el secuestro de niñas puede ser incluso un mensaje más allá de simplemente ganar efectivos para tu grupo. Cuando hubo el secuestro en Chibok en 2014 a 276 niñas, por detrás también había un tema de quitarles el acceso a la educación. Eran niñas en una escuela secundaria y pues esto no era aceptado. Entonces muchas veces hay incluso un mensaje. Otras veces es simplemente un arma de guerra. ¿Cómo hacer más daño a la población enemiga que tocando su infancia y tocando, pues en muchos contextos, tocando a las niñas? Luego tenemos, pues hemos visto, el matrimonio infantil es otra de las vías obligadas. Muchas veces las niñas deciden casarse porque las están amenazando, porque amenazan con matar a su familia y entonces ellas deciden acceder a ese matrimonio como un alto mando o con cualquier activo del ejército. Y cuando hablamos de voluntariedad, pues lo que decía, muchas veces es la misma pobreza la que les lleva. Otras veces tiene que ver con que se han quedado sin familia, se han perdido, no tienen cómo vivir, no tienen recursos para ganarse la vida y de repente ven ahí una posibilidad. Otras veces la venganza. Un grupo armado ha venido a tu comunidad, has visto todo lo que ha hecho en tu comunidad y te unes al grupo armado contrario para buscar la venganza. Todo esto, luego voy a entrar más también, pero hablamos de estrategias negativas de supervivencia, pero en realidad es la manera que ven para sobrevivir. Y en este momento de reclutarles, pues se puede hacer de maneras pues, tremendamente bárbaras y van a afectar a cómo esta niña luego va a poder volver. Muchas veces el primer acto de guerra que se les obliga a cometer es matar a sus padres, porque rompen el vínculo familiar. Y a esa niña además la rompen directamente en sus esperanzas de futuro. ¿Qué esperanzas tienes de salir de un grupo armado cuando tú cargas con el dolor de un acto que te han obligado a cometer? Entonces, esta es la crudeza a la que se enfrentan. La vida en el grupo, yo me he basado, en esta primera parte de la presentación me he basado en la misma técnica que Silvia, entonces no voy a entrar mucho, pero sí que es verdad que hablábamos de control, de higiene, de salud. Estas niñas, además pues de todas esas medidas, muchas veces, aparte de combatir, luego llegan a casa y tienen que dedicarse a cuidar y a funciones relegadas al rol de las mujeres en la comunidad. Antes hablábamos de matrimonios. Muchas veces la niña puede elegir este matrimonio,
porque de esa manera solo un hombre abusa de ella y de otra manera pues pueden ser relegadas a lo que en algunos contextos se conocen como casas de consuelo o obligadas a bailar para entretener a las tropas. Si acceden a este matrimonio, pues al menos controlan esos abusos. Pero también es verdad que acceden a este matrimonio y si el que es su marido, entre comillas, muere, inmediatamente la casan con otro. O sea que en realidad es una estrategia muy pobre de supervivencia, pero es la que pueden hacer. Hacen diferentes tipos de funciones y esto va a afectar luego también cuando voy a hablar de la liberación, por ejemplo. Si las niñas están en las labores del hogar, pues muchas veces si quien acude a verificar las listas que tenemos no tiene perspectiva de género, ni las va a ver, porque no van a estar en el sitio que te enseñan, que es el sitio que creen que es donde tú vas a rescatar a los niños y a las niñas soldado. Y resulta que están en las zonas de vivienda. Eh, de funciones no voy a entrar, lo hemos visto antes. Es verdad que las niñas tienen el añadido, o sea, tienen las mismas funciones, las mismas torturas, los mismos tratos que los niños. Quiero desmitificar el que las niñas no van al combate. De hecho, hay muchas niñas a las que se las ha entrenado específicamente para combate, niñas a las que se envía en ataques suicidas o que el ataque suicida se utiliza como amenaza para conseguir que ella se someta en estos abusos y agresiones sexuales a los que se ve sometida. Si no estás de acuerdo con lo que queremos hacer o con casarte conmigo, mañana te pongo una bomba y te envío al mercado. Y entonces a la niña pues las opciones le quedan complejas. Entonces quiero mostrar que se enfrentan a la misma situación que los niños, que ya es terrible, y tienen el añadido de los roles de género y de la violencia sexual, de salud específica de niñas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no solo no deseados, sino a edades en las que no están preparadas y pueden ser muy peligrosos para su desarrollo. El parto también puede ser peligroso. Entonces, ver todo este añadido que tienen ellas. Y quería hablar un poco de la atención. La atención en general, pero luego la atención también específica, porque antes hablaba, voy a verlo más en detalle, de visibilizarlas. Pongo especialmente en la liberación, porque si no se las ve, se quedan fuera. Gestión de casos adaptada, que ahora voy a contar, y que la atención tiene que ser integral. Entonces, esta foto es una ceremonia de liberación. En estas ceremonias es un acto simbólico, en realidad, en el que se está con las comunidades, con los niños que van a salir, con los grupos armados. Esto es una liberación formal. Luego están las liberaciones, los niños y niñas autodesmovilizados, que en el caso de las niñas pues puede que sea más común. Aquí se hace este acto para que las comunidades vean y acepten y entiendan que esos niños salen del grupo armado. Porque cuando salen, lo fácil es el paso de la liberación, que resulta difícil también, porque ahora voy a contar un poquito también estos entresijos. Lo difícil es que esto luego sea aceptado, que se puedan reintegrar. Antes hablábamos de los procesos de DR que no son todo lo eficaces que quisiéramos, pero sí que conseguimos pequeños logros y hay que seguir avanzando. El problema es que no son eficaces a nivel de acabar con el reclutamiento, porque vemos que se sigue dando. Pero esto es también una manera de dar este paso a la comunidad y que ellos y ellas mismas también se entiendan fuera del grupo. Es verdad, antes hemos hablado de no hacer daño, que aquí, en este caso, en esta foto se ve alguna niña, pero hay que valorar muy bien cómo hacerlo por el tema del estigma, porque normalmente se sabe que las niñas han sido víctimas de violaciones y esto puede generarles un estigma en la comunidad. Entonces, sí, hay que ver cuál es la mejor opción. Para llegar a esta liberación, puede que haya habido años de
de reuniones con los grupos. Años de reuniones en las que igual en una primera fase lo único que se puede hacer es ganarse la confianza, ir reuniéndote con diferentes rangos de estos autonombrados que hablábamos antes, hasta que consigas llegar al punto en el que puedes tener influencia y al punto en el que tienes una confianza. Igual hasta ahí has pasado muchas reuniones en las que han sido formalidades. Se hace esta incidencia, que además antes hablábamos también con el trabajo de Ginevra Cole, para que tomen estos compromisos y en ese momento, pues cuando toman este compromiso, llega un momento en el que pueden compartir una lista de niños y niñas, con todas las complicaciones que hay, porque no hay registro de nacimientos y es muy difícil saber quién es niño o niña. Esta lista se tiene que verificar y se hace para saber que todos los incluidos en esa lista son niños, porque el programa en el que van a entrar es específico para infancia, no es para adultos, y que no hay niños que no estén en esa lista. Y ahí es a donde voy yo con las niñas. Cuando hay un grupo que se desplaza para verificar esta lista, si no preguntan y piden ver las zonas de las viviendas, van a dejar a niñas atrás que no tienen ni la opción de salir del grupo armado. Y creo que esto es el tipo de cosas en las que tenemos que ir avanzando. Cuando salen del grupo, para entrar en el programa de reintegración, es un programa integral. Se suele empezar por un centro de tránsito en el que se les hace un análisis de su estado de salud, de su situación, de las experiencias que han vivido. En un mundo ideal, porque estoy hablando de todo esto, pero realmente para todo este programa hacen falta muchos fondos y mucho tiempo. Y ese suele ser el problema de que no funcionen, que no hay fondos y no hay tiempo. No hay fondos y muchos niños no llegan a entrar, no hay fondos y el programa, que como mínimo debería durar 2 años, como mínimo, pues a veces se tiene que acortar. Pero lo que queremos hacer es que se pueda trabajar con trabajadores y trabajadoras sociales para que cada niño y cada niña, de manera con participación, puedan definir cuál es el plan que más se adapta a sus necesidades. Puede que haya niños y niñas en este caso que estamos hablando de niñas, que tengan un trauma tan pronunciado que necesiten una atención psicológica especializada, pero puede que haya niñas que no sea necesario esto y se tenga que trabajar más en su vínculo con otras niñas de la comunidad y con otros niños de la comunidad, buscar una manera de hacerlo. Y en el caso de las niñas en este centro se tiene que prestar especial atención a las que han sufrido violencia sexual para hacer de manera urgente un análisis de salud para ver qué riesgos han enfrentado y qué tienen. Y poder luchar desde este punto, establecer un plan que vaya a bajar el estigma, que trabaje con comunidades de acogida, intentar evitar la doble victimización, aunque a veces es difícil porque muchas veces las niñas no son aceptadas si vienen con hijos de las violaciones que han sufrido, por ejemplo, y hay que cambiarlas de comunidad, entonces hay que acompañarlas también emocionalmente y todo este trabajo hacerlo sin dañar, es decir, con un celo por la confidencialidad y la privacidad. ¿Y qué servicios o qué acciones se pueden hacer dentro de este programa? He puesto primero la formación profesional, pero es formación profesional y educación. Es volver a la escuela en los casos que se pueda, pero imaginemos, muchas veces esto no se puede hacer. Si la niña ha estado 6 años en el grupo armado, después volver a la escuela en el grado en el que lo dejó, puede ser hasta lo puedes sentir como una humillación en un momento determinado, después del tiempo que igual ha podido tener hasta poder o cargos en el ejército. Entonces, en estos casos, el niño o la niña puede decir, mira, yo quiero formación profesional. ¿Y por qué me parece tan importante? Porque esto, cuando los niños y las niñas salen, tienen mucho riesgo de volver.
Las niñas a veces pueden volver por un tema de vínculos familiares. Si han tenido hijos con alguno de los miembros o que no hayan podido salir con sus hijos o que han desarrollado un síndrome de Estocolmo, porque al final la familia que han montado ha sido en ese contexto, porque no tienen dinero, porque no tienen manera de ganarse la vida. Entonces, lo que hay que hacer también es darles alternativas y por eso la formación profesional es clave. Lo importante es que elijan dentro de un estudio de mercado, para que sea algo que pueda servirles, que elijan la formación que les resulte más atractiva y no dejarlo en la formación profesional, sino trabajar después con el sector privado local para dar oportunidades o darles unas ayudas para que puedan iniciar un negocio, trabajar en esta labor de emprendimiento. La escuela, como decía, para aquellos que deseen volver a estudiar, incluso hay niños y niñas, yo tuve la oportunidad de encontrarme con algunos que elegían primero hacer formación profesional y después decían, no, es que ahora yo lo que quiero es aprender, entonces si tengo la oportunidad voy a intentar volver a la escuela. Entonces, que también un poco ellos modelen. Pero en cualquier caso, elijan la opción que elijan, los aprendizajes mínimos de alfabetización, aritmética, los aprendizajes mínimos tienen que estar incluidos. Y yo traigo el juego, porque son niños y son niñas. Y el juego en comunidad, en grupos, espacios seguros para la infancia, con las comunidades. Y esto es otro de los mensajes. La manera de que las niñas puedan volver a su comunidad, incluso después de lo que han vivido, y que la comunidad les acepte, que a veces tienen incluso tabúes, o con las niñas se enfrentan a que al haber sido muchas de ellas violadas, incluso haber tenido hijos del bando enemigo, hay creencias de que ese niño y ese bebé que trae puede tener sangre sucia del bando enemigo. Contra todo esto solo se puede trabajar con la convivencia y por eso las acciones de ocio y recreación se tienen que hacer con los otros niños. Incluso todo el programa, nuestro aprendizaje es que no podemos dirigirnos solo a unos niños porque podríamos generar conflicto con la comunidad. Podríamos generar, incluso hacer un daño mayor, que si ya no eran aceptados, encima la comunidad vea que reciben una ayuda que sus niños, sin haber estado en el grupo armado, no reciben. Entonces, creo que esto también es algo importante a resaltar. Y la familia. No podemos olvidarnos de que estos niños y niñas tienen que volver a un entorno lo más familiar posible. La reunificación es lo primero que se pone en marcha, pero a veces puede llevar años, porque la familia puede haber incluso huido y cruzado las fronteras a otro país. Incluso cuando se encuentre a la familia, puede que haga falta un periodo de transición para que la familia pueda aceptar que la niña llega y las experiencias que ha vivido, o si se ha autodesmovilizado, pues muchas veces la familia incluso puede culparla porque es una familia que todavía está con el dolor de este conflicto que llevan años. Antes nos han puesto ejemplos. Mientras esto no ocurra, también hemos hablado de las familias de acogida. Esto es una manera de hacerlo también a nivel local, de trabajar con estas familias locales. Se llega a ellas de cualquier manera posible y acogen a estos niños y niñas como hijos suyos, como hijas suyas, durante el tiempo que están en el programa. Esta opción es mejor que centros en los que metes a las niñas allí, porque al final también la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la familia. Yo estuve en esta casa, esta familia tenía 9 hijos, 5 en casa, uno era un bebé, pero la fuerza que tiene el que sea tu propia gente la que está trabajando contigo mano a mano es muy importante. A estas familias se les daba un pequeño incentivo, que era muy pequeño, eran como unos 35 euros en el cambio. Y la mamá de acogida decía que le dejaba al niño
pues el equivalente a unos 7 euros para que pudiera también ser dueño de su espacio, y luego ella utilizaba el resto para mejorar su pequeño negocio de venta de alimentos. Y un poco en toda esta parte vivencial, experiencial, quería decir, también yo cuando he hablado con algunas de estas niñas y les preguntas, bueno, ¿cómo lo estás viviendo todo este proceso? Porque has salido de algo tremendo en lo que puede que ni eras consciente de lo que estabas viviendo y ahora estás en otro proceso. Y muchas de las respuestas son: yo era una niña con un arma en la mano y ahora soy una niña con una esperanza de vida. Y creo que eso es lo que habría que mantener. Como decía, por no estar fuera de la realidad, esto es muy difícil de conseguir, no hay recursos, no hay acceso, y hay que tomar a veces decisiones que limitan seriamente los programas, y esto tiene consecuencias. Pero en muchos otros casos se consigue. Y como también decíamos antes, para mí, en algo tan dramático como esto, tenemos datos muy grandes de niños y niñas utilizados, pero ese número esconde niños y niñas, y vidas, y realidades. Bueno, esto lo he compartido, es más o menos lo que he ido explicando, también porque se pueda tener la foto, pues así me parece muy gráfica. Y he compartido algunos recursos, pues nuestra web, recursos sobre las graves violaciones contra la infancia, el último informe que me he referido del secretario general sobre los niños, niñas y conflictos, y la nota técnica que además ha hablado Silvia de ella, de niñas asociadas a grupos y fuerzas armadas, porque se enfoca en ellas. Entonces, yo no me quería extender más, sobre todo porque creo que el debate es interesante, y además incluso sé que la sesión anterior se ha quedado pues sin tiempo para el debate, entonces igual incluso se puede compartir si lo veis necesario, y quiero dejar ese hueco para que podamos conversar. Y hay cosas que he pasado muy por encima, soy consciente, pero bueno, podemos profundizar ahora. Muchísimas gracias, Lorena, por una exposición tan bonita, tan vivida y tan bien explicada. Pues ahora damos la palabra a los que están aquí. Como ha dicho Lorena, y le agradezco su ofrecimiento para hacer preguntas a los que están presentes, tanto a Omar como a... ¿Quién era el que estaba antes de Omar? Sí, eso, Silvia. Como a Silvia, he estado con ella, a Omar como a Silvia, de algo de lo que hayan dicho que les haya podido suscitar alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Vale? Ahí tenemos el micrófono y luego daremos el micrófono, si acaso, al que... A mí me gustaría que nos contase Omar, que no ha tenido tiempo, pero creo que a mí, cuando me las cuentas, lo que más me llena y me llama es que nos cuente una aventura de un momento en el que haya tenido que ir a buscar a un grupo de niños que sabía o que no sabía, es decir, desde el punto cero hasta que los niños están donde deben estar, ¿no? Para que se vea un poco las dificultades, y como todo es un procedimiento con protocolos, con mucha seguridad, pero también con muchísima negociación, y como cuando todo parece que está acabado, pues no, todavía hay algo más. Y yo no sé si podéis dar datos concretos, pero no hace falta que des casos concretos. Yo lo que quiero es que nos explique un poco el sistema, y entonces, pues si quieres te inventas el país, y si quieres te inventan los niños, y si quieres te inventas lo que quieras. Pero un poco un ejemplo, si quieren, inventado sobre... O sea, no hace falta que des datos reales, por si tú... Sí, por eso, por reserva de tu trabajo, pero bueno, alguna situación que nos pueda, por así decirlo, enseñarnos, ¿no? Como la dificultad del trabajo, porque yo pienso, lo primero, cuando estabas hablando, lo primero que pensaba, sí, hay 100 grupos, ¿y cómo llegas a esos grupos? Así que está en medio de la selva. ¿Te montas en un coche y esperas a que vengan? ¿O ves algo? ¿Cómo? Luego ya has contactado con ellos. ¿Y qué? ¿Has sobrevivido al contacto?
¿Cómo haces la reunión? ¿Qué planteas en la reunión? ¿Cuál es lo que, o sea, cómo consigues que liberen a niños y niñas, que normalmente las niñas parece ser que es más difícil que liberen, ¿no? Un poco porque, quiero decir, desde aquí parece muy fácil, pero yo sé que, por ejemplo, UNICEF, para tener acceso a las víctimas, lo tiene más complicado por el carácter de organización intergubernamental y la necesidad de ir pasando por unos filtros que quizá una ONG no tiene que pasar. Entonces, para UNICEF quizá la fase justamente de apoyo a la niña, ¿no? Y en el momento de desarme, desmovilización, reinserción, reintegración, paso a la vida normal, ese sea su momento. Pero quizá el de Geneva Call sea justo el momento anterior y, bueno, me causa mucho interés de saber cómo se hace eso. A lo mejor nos lo puedes contar. O algo. Lo cuento desde aquí, ¿no? Me levanto, sí, claro. No, gracias, Ruth, por la pregunta. Lo primero, decir que aventuras, entre comillas, quien realmente sufre y experimenta estas aventuras son mis compañeros que están en los países donde estamos trabajando y, sobre todo, mis compañeros que no son internacionales, que son de la nacionalidad del mismo país donde trabajamos. De hecho, cuando hablaba del incremento de muertes de trabajadores humanitarios, en la gran mayoría son, por desgracia, muertes de personal nacional. Y bueno, digo por desgracia porque es verdad que hay un fenómeno y es que de una forma u otra pues parece que se le da un poco de menor visibilidad por el hecho de que es población que está expuesta a la muerte y al conflicto desde hace décadas y siempre uno tiene la sensación de que no se les da el reconocimiento que merecen. Entonces yo todo el reconocimiento de lo que consigue Geneva Call en cuanto a cambio de comportamiento de un grupo armado, liberación de menores asociados, prevención, colaboración con UNICEF, con Save the Children, con Plan y con otros ONGs que trabajan en la protección de la infancia, todo el mérito es para el personal nacional que tenemos allí porque ellos son los que viven aventuras. Por ejemplo, recientemente teníamos a un equipo que había andado durante 3 días para llegar desde de Goma. Goma está en el norte de Kivu, en el este del Congo, cogen un helicóptero, aterrizan en algún lugar en la provincia de Masisi y desde Masisi tienen que ir en coche a Walikale y desde Walikale tienen que ir durante 2 días andando en lugares donde no hay infraestructura para hablar con un grupo, se llama NDC Renové, ¿no? Y entonces todo ese proceso de camino durante 2 días, ellos, aunque vayan identificados como trabajadores de una ONG internacional, están en peligro de criminales, están en peligro de enfermedad, están en peligro de cualquier otra adversidad que les pueda ocurrir por estar en un lugar tan inhóspito. Y luego cuando llegan allí, a uno de los compañeros, porque tiene una fisionomía que se llama en aquella región ruandófona, es decir, de etnia tutsi, el grupo armado que les recibe empieza a levantar sospechas sobre la aceptación de esta persona. Entonces, claro, lo que decía antes, hay muchos líderes de un grupo armado. Entonces, tú tienes agendado o tienes apalabrado el llegar a ese pueblo para dar una formación de 3 días con líder X, pero luego de repente el líder X se ha ido a la línea de frente y te encuentras con líder Y y con líder Z. O habías hablado también con líder Y y líder Y resulta que pues lo han destituido porque hay una pelea interna y aparece otro nuevo líder. Entonces el cambio de líder es constante, te expone a ciertos riesgos. Pero es verdad que los que gestionamos las operaciones desde Europa o incluso desde las capitales de algunos países, muchas veces no estamos tan expuestos como los colegas nacionales que son los que están negociando de verdad. O sea, la verdadera negociación del día a día ostras, me acabo de hacer amigo de un líder de un grupo armado
que no está muy estable y esto lo estoy haciendo porque es parte de mi trabajo. E incluso estoy poniendo a mi familia en riesgo y dependo de mi capacidad, mi inteligencia emocional de manejar esa supuesta amistad para que mi organización tenga éxito, yo pueda mantener un trabajo y sobre todo podamos identificar a niñas que están asociadas en grupos y las podamos liberar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso concreto en el que identificaron a mi compañero como un ruandófono, por tanto, eres un espía del M23, te vamos a matar, claro, ahí sí me llega a mí la llamada y sí que intentamos activar los contactos que tenemos a nivel más alto, pero esos no sirven. Los que sirven son nuestros compañeros del mismo nivel de responsabilidad que están allí, que sí no están en la zona de selva donde no hay cobertura y que están en Goma, en la capital un poco de la región, y empiezan a llamar pues sin parar durante varias horas a los distintos contactos que tienen para hacer entrar en razón a ese tío, General Z, que ha decidido juzgar a mi compañero como un ruandófono, como un espía y que lo va a matar al día siguiente. Probablemente estaba bebido, probablemente estaba drogado, no lo sabemos, ¿no? Pero eso sí que es una situación de riesgo de verdad y por las circunstancias que sea, pues el personal internacional cada vez está menos expuesto a ese tipo de riesgos. O sea, que las aventuras y nada divertidas son a las que se enfrentan el personal nacional, ¿no? Entonces, bueno, me dices, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo convences a ese grupo? Poniendo en riesgo a muchos colegas, siendo muy pragmático, aceptando que tienes que mantener una relación con los malos y dejando de lado tu juicio personal y entendiendo que tú estás ahí por otra labor última que no es la de ganarte la confianza de esta persona. Y el riesgo es que estas personas no te van a dar la confianza de forma rápida, requiere un tiempo y luego cuando ya la has conseguido, eso es un valor tan preciado que no la puedes perder. Entonces, claro, muchas veces estamos pidiéndole a nuestros donantes, me voy a Alemania, voy al gobierno alemán y les digo, mira, es que me habéis financiado un programa de 4 años en Burkina Faso y ahora vais a dejar de financiar, no tenemos ningún otro donante y voy a perder unos contactos ultra sensibles y además a los compañeros a los que he puesto en riesgo los voy a poner 10 veces más en riesgo porque de repente vamos a parar las formaciones que estábamos haciendo a esta gente que tiene que ver con grupos muy malos y entonces van a pensar que todo el trabajo que hemos hecho no ha servido de nada y que los estábamos engañando y que únicamente los estábamos utilizando para conseguir información. ¿Cómo hacemos? Y el gobierno alemán te dice, mire usted, lo siento mucho, pero es que claro, me han bajado las partidas de protección de civiles y protección de la infancia, pues fíjate, ya financiamos a otros actores que tienen mayor impacto. Entonces, esos colegas que yo tenía puestos en riesgos durante varios años, ellos son los que de repente, sin yo poderles ofrecerles muchas garantías de pagarles X meses de salario o darles un puesto de trabajo en otro lugar, tienen que cambiar su vida de un día para otro y decir, me voy a otra ciudad, me cambio de nombre, me voy a otro país. Esos son las verdaderas aventuras y el verdadero riesgo a los que creo que a veces exponemos demasiado. El sistema expone demasiado al personal nacional, pero vamos, a unos niveles insospechables. Y esto creo que se tiene que decir porque no se dice lo suficiente. Y aquí quien podría estar diciendo cosas mucho más interesantes y más reales, obviamente serían nuestros compañeros, lo que pasa es que no hablan español. ¿Esto si te parece bien lo que...? Sí, yo creo que Ezequiel sí que estuvo de negociación. Luego le pincharé un poquito. O sea, sí que estamos, claro que sí, pero ¿me entiendes lo que quería hacer, no? O sea, sí, creo que quien está el 90% valor, es la gente que conoce y sabe la manera de acercarse. Y, claro. Y nosotros vamos y cuando vas, pues entonces ya te preparan una gran reunión con el super jefazo y tal, y hablas. Lo que pasa es que al final tú hablas durante un par de horas y las conversaciones que tú tienes o que yo tengo con un líder de un grupo armado, primero que un líder de un grupo armado es un tío muy listo, si no, no sería un líder de un grupo armado. Y muchos de ellos están muy bien formados y son universitarios. Y me reúno en lugares muy, muy seguros en la mayoría de las veces, aunque sea en una selva o un hotel de 5 estrellas. Pero ellos ya se han asegurado de que si viene alguien de Ginebra para hablar con ellos, va a estar protegido. Y luego las conversaciones que yo tengo con ellos son muy diplomáticas y es todo, hay que saber leer entre líneas. Entonces, la verdadera conversación larga, con contenido y sin tapujos, es la que luego los colegas tienen
con los capataces del jefe de turno Claro, y porque demás, yo me ¿no? imagino, y eso va también para Silvia o para Lorena, negociar con Boko Haram la salida de niñas, yo no sé ni siquiera si se intenta, porque parece que va contra los principios del propio grupo, ¿no? Que tienen una política de utilización de las niñas para sus propios objetivos. Entonces, a lo mejor, pues no sé, hay grupos con los que no se... Bueno, vosotros supongo que tendréis la negativa a lo de que no se puede negociar. Pero claro, no es lo mismo un grupo, como antes has comentado, que se cree que ante el vacío de poder del Estado él se hace el mando e intenta mantener un poco la estabilidad en la zona, que un grupo que directamente pues lo que quiere es o dinero o poder o bueno, el mínimo respeto de las normas humanitarias, ¿no? No sé, Lorena, ¿tú qué piensas? Silvia. Perdón, que estaba en mute para no intervenir. Aparte de responder el mensaje que hemos visto, yo sí que quiero decir que esto que estamos contando no es fácil, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que no podemos dejar de intentar, porque sea quien esté, hay que adaptar nuestra manera de llegar. Y si nos va a llevar más tiempo, da igual, no se puede dejar de intentar aceptando vulneración de derechos de las niñas que estén en los grupos. Y yo añado a esta reflexión que hemos hecho la dificultad de mantener esa seguridad del personal, y no solo la seguridad del personal, sino el posible fin de conseguir que se liberen a niños y niñas cuando tú tienes que negociar con diferentes grupos armados, unos opuestos a otros, y tú tienes que llegar a tus donantes para pedir ayuda para esto, y tú no puedes realmente contar lo que estás haciendo, porque si lo cuentas, estás poniendo en riesgo a tu propio personal. Entonces, este trabajo de delicada diplomacia que se tiene que hacer, además muchas veces no se puede ni reportar, porque, como dices, si tú vas a intentar negociar con Boko Haram la liberación de niñas, pues probablemente en el periodo que ese donante te pide que reportes no hayas conseguido más que tener 3 o 4 reuniones en las que realmente del tema importante no hayas podido hablar, porque lo primero es ganarte la confianza y colocarles en un lugar en el que vean que tienen que asumir esos compromisos. Sí, por añadir, respaldo totalmente la labor de los equipos nacionales ante todo, y mencionar que desde nuestra experiencia de plan y mi experiencia personal trabajando en Sudán del Sur unos años, para todo el tema de negociación con combatientes y con grupos armados, siempre era más fácil a través de otros combatientes porque se sean más respetados. Entonces, la labor siempre de plan o de otras organizaciones, trabajar con la orientación, o sea, a través de la orientación del ejército, o sea, de conseguir el acceso y dar orientación, pero siempre para esa negociación son más respetados y funciona mejor o es más efectivo cuando, ¿no?, de un cargo a un cargo se habla, que cuando una persona de una ONG va a sentarse directamente con un general, un sargento, lo que sea. Esto por un lado. Entonces, por eso también es verdad que el papel de las ONGs en este caso es en las liberaciones oficiales pasa como llega un poco más, o sea, es más tarde, o sea, está en un segundo plano en la parte de negociación, de sentarte directamente por esto, porque al final la aceptación es muy importante. Entonces el fin, pero para llegar a esa aceptación es mejor saber quiénes son tus aliados y con quién podemos trabajar. Eso por un lado. En la parte que sí que tenemos experiencia de trabajo con las liberaciones informales,
organizaciones como donde sí tenemos como una presencia geográfica muy vasta gracias a todos los equipos nacionales de la zona, que ahí sí que son muy importantes para todo el trabajo comunitario, sensibilización comunitaria, identificación, informar sobre los servicios que existen. Entonces, todas esas redes sí que a lo mejor es como una de las valores añadidos y ventajas y uso que muchas de las organizaciones tenemos, a lo mejor, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor también recalcar lo que decía Lorena, la importancia en todos los temas de protección, pero específicamente en este área, de la importancia de la coordinación. Ya que solo viendo, por ejemplo, Geneva Call, UNICEF, Plan, que tenemos diferentes, todos para un objetivo, pero con diferentes valores añadidos, fortalezas y debilidades, y que es muy importante coordinarse para poder cada uno estar en el área específico y por eso existen los grupos interagenciales en cada país y de compartir datos, de asegurar confidencialidad, por ejemplo, cuando se hacen como fortalecimiento de capacidades, etcétera, etcétera. Y a lo mejor ya me quedo aquí. Me preguntan aquí en el correo una compañera si, según la experiencia de vuestros 3 organismos, la reintegración final, o sea, el destino final, que es la vida normal de la niña, es más fácil cuando la niña ha salido por su propio pie del grupo armado o si lo hace en el marco de un proceso de desmovilización o de un grupo de niñas que son liberadas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que creéis que es más fácil? Que la niña se presente, llegue y, por así decirlo, toque la puerta y vosotros la cogéis, o que os llegue un grupo y trabajáis con el grupo, etcétera, ¿no? Por cuestiones de seguridad, supongo, de financiación, de acertar en lo que queréis de cada una y en lo que cada una está dispuesta a dar y a partir de ahí hacer los proyectos. Bueno, quien quiera responder. Lorena, si te parece bien, ¿empiezas tú? Vale, empiezo y me completáis, compañeros. Yo creo que la manera de desmovilizarse no es tanto lo que afecta al éxito o no del programa. Creo que tiene más que ver con las experiencias vividas, con la resiliencia de cada niña y con las posibilidades de acceder o no a estos programas. Yo antes decía, realmente hay casos en los que directamente hay niños y niñas liberadas que no pueden acceder. Creo que también se ha dicho, a veces para ellas es más fácil la autodesmovilización en muchas ocasiones para evitar el estigma. Pero también es verdad que la autodesmovilización las puede dejar fuera de los programas, porque no es tan fácil llegar. No quiero decir imposible ni que no se haga, pero quiero decir que realmente si se autodesmovilizan y no tienen una orientación de cómo acceder a los recursos, ya no digo al programa que nosotros hagamos, digo a los recursos sociales que pueda haber, que sean pocos, pues si existe algún comité comunitario de apoyo, lo que sea, si no tiene acceso a esta información, es difícil que pueda entrar en estos procesos de reintegración, ya sea dentro del programa o sea de otra manera. Porque además ha estado normalmente alejada de todo este tipo de recursos deliberadamente para que no huyera. Entonces, en resumido, yo creo que la manera de desmovilizarse no es lo que afecta. Sí que es verdad que es más difícil que accedan a la información de los recursos a los que pueden optar. Por añadir, totalmente de acuerdo con lo que dice Lorena, creo que es un tema de que cuando las niñas se reintegran tengan el apoyo necesario a nivel psicosocial, de salud, de servicios, apoyo hacia sus hijos, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la nota técnica lo que se ha evidenciado es que hay más casos exitosos de liberaciones informales.
por lo que a lo mejor mencionaba Lorena, porque no se identifican en las oficiales, formales, o porque crean mayor estigma, porque a lo mejor el centro transitorio no tiene específicamente los servicios o recursos pensados para niñas, como cuidado de hijos o servicios para derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Pero creo que es un poco, a lo mejor sería peligroso caer como en el tener que ser de forma informal, porque al final yo creo que es un tema de dotación de recursos y a veces estos programas cada vez, ¿no?, están yendo a lo mejor también a menos, pero también es una importancia de decir, porque requieren muchos recursos, requieren mucha coordinación, mucho tiempo. Y se requiere que sea a largo plazo, ¿no?, para que sea una reintegración. Yo creo que es un tema de recursos, pero también de mantenerse en el tiempo, que la reintegración o reinserción social no sucede a veces en programas humanitarios que duran 6 meses. Entonces necesitan fondos de múltiples años, que implica una coordinación y todo el trabajo que venía explicando detrás. Entonces sería más como, sí, no tanto el cómo, pero el qué ofrecer a estas niñas. Gracias.